Bueno, lo más importante que yo necesito hoy que se lleven para la casa es esta parte inicial, que es la identificación de la nomenclatura de las lesiones en piel, porque de eso, de esa semiología básica radica mucho la comprensión de las diferentes enfermedades de la piel que aquí también se abordarán solo algunas. ¿No? La idea no es que uno salga dermatólogo tampoco desde médico general, sino que como médico general trate de identificar las lesiones más clásicas y referenciar al dermatólogo en el momento en que sea oportuno. Desde ese punto de vista, uno debe entender una cosa muy importante y es que la piel es un órgano que tiene una extensión importante dentro del peso corporal total y que hay una gran cantidad de afectaciones de la piel. En nuestro medio también la afectación de la piel es un motivo de consulta muy frecuente. Y uno lo que ve en este momento es que el médico general no es muy hábil para las lesiones de piel. La mayoría de veces, eh, si no es que todas, termina poniendo un corticoide y desde ese punto de vista el corticoide se volvió el medicamento por excelencia para la piel, crema, y no estamos entendiendo lo que puede estar pasando en la piel. Hay patologías de piel en las cuales el corticoide está contraindicado. Podemos estar empeorando la situación. Entonces, desde ese punto de vista, lo que hay que hacer es, si uno tiene la duda de una lesión, es mejor referenciarla rápidamente al dermatólogo para que la maneje. Algo que el dermatólogo sabe hacer muy bien es entender la piel desde la parte sistémica, porque no ve la piel aislada como un órgano aislado, sino que tenemos un órgano que puede estar manifestando algún estado de patología en otras áreas corporales. Muchas enfermedades sistémicas terminan teniendo manifestaciones en piel y esa puede ser la entrada para el diagnóstico de una enfermedad sistémica. Entonces, es totalmente clave que uno como médico general entienda qué tipo de lesiones tiene el paciente, en qué distribuciones de la piel las tiene para intentar hacer el ejercicio diagnóstico. Muy pocas veces requerimos biopsia para el diagnóstico y si es el caso, pues el que hace la biopsia es el dermatólogo bajo unas indicaciones precisas, pero no se acostumbren a meterle a todo corticoide porque es una mala práctica en mi concepto y hace que a veces muchos cuadros que parecen benignos se exacerben. Hay cánceres que parecen lesiones muy benignas en piel y termina uno poniéndole corticoide a un cáncer de manera que inmunosuprime más el área y puede empeorar la situación, ¿no? Entonces, esta primera parte les pido que la tengan totalmente clara, apunten bien el nombre de la lesión y ahí pues en las diapositivas tienen las fotografías para que las vayan repasando y seguramente que preguntaremos muchas lesiones primarias en nuestra evaluación cuando sea el momento. Eh, Hay lesiones de tipo macroscópico y microscópico en la piel. Entonces, acá las primeras que voy a mostrar son de tipo macroscópico. Mencionaré las de tipo microscópico, pero las de tipo microscópico las veremos ya cuando estemos viendo algunas alteraciones en particular. Solo apuntaremos la definición de las microscópicas, pero para ver inicialmente estas generales. Hay unas lesiones en piel clásicas que se llaman escamas y son zonas de la piel, por ejemplo, eso es una punta de un dedo, son zonas de la piel donde la piel está seca y está gruesa y se empieza como a caer, eh, formando como unas escamas de pez. En este caso aquí tenemos el área de descamación, pero toda esta área que les estoy englobando es un área de escama. Se presenta cuando hay procesos en los cuales el estrato córneo no tiene un proceso de queratinización adecuado. Esta es clásica también, los rasguños en piel nosotros los llamamos escoriaciones. Son clásicas lesiones traumáticas y pueden ser producidas por diferentes tipos de objetos cortantes. En este caso,
es importante que uno entienda que para hablar de escoriación tiene que haber llegado a la dermis, es decir, que se rompe la epidermis, paso la lámina basal epidérmica y llego a la lesión del tejido conectivo y por lo tanto de la lesión vascular y eso es lo que se manifiesta en la lesión como las áreas de costra, porque he llegado a la epidermis. La lesión clásica de escoriación pues tiene un color rojizo, lineal y de acuerdo a esa localización en profundidad de la dermis hay sangrado, puede ser profuso o puede ser débil y autolimitado. Estas lesiones pueden ser autoinducidas, pero también pueden ser inducidas por otra persona o pueden ser también inducidas por objetos del trabajo en el cual uno esté. El problema de la escoriación también radica en que puede haber una entrada de bacterias a través de esa pérdida de continuidad del epitelio epidérmico, haciendo que se pueda producir una infección de tejido blando. La tercera es lo que nosotros conocemos como ronchas. En medicina nosotros no hablamos de ronchas, sino de abones. Abón con H y tilde, pero en el plural no va con tilde. Entonces los abones, todos hemos sufrido un abón de alguna u otra forma, la mayoría ha sido por picadura de insecto. En ese caso lo que tenemos es una lesión que es elevada, ¿cierto? Mira que es elevada, uno pasa el dedo y siente el área de elevación. También es una lesión que es muy pruriginosa. Pruriginosa significa picazón, muy pruriginosa. Y algo que es muy clásico yo sé que ustedes lo han visto en sus ronchas, jabones, es que uno le pone el dedo y se ve como blanquecino y después se vuelve otra vez rojizo cuando se le quita el dedo. Entonces eso es porque es una lesión producto de edema, hay edema en la zona dérmica y hay eritema asociado también a un proceso de vasodilatación. Entonces el labón es clásico de ciertas reacciones inflamatorias. Luego está el líquen. Entonces el líquen es una lesión también elevada en la cual la piel toma un aspecto corrugado y engrosado. Uno le pasa el dedo y se siente como raro, como carrasposa el área, muy carrasposa y se siente elevada. Esto la mayoría de veces tiene que ver con fricción crónica sobre una superficie de la piel muy bien definida y lo llaman así porque se parece al líquen de una roca. Entonces, cuando uno mira una roca con líquen o musgo, que también lo llaman, uno ve áreas verdes y ve áreas de la piedrita. Entonces, la zona liquenificante o liquenificada correspondería a las áreas donde se siente corrugosidad. Pero si ustedes notan aquí, uno, donde voy a poner la X, ve un área que se ve normal. Entonces, son como parches elevados eh, de piel que está engrosada y a veces como rojiza. Aquí es importante la dimensión en esta lesión, lo que es una mácula versus un parche. El número mágico en dermatología, lo van a ver a lo largo de la charla, es 5 milímetros. Eh, Son lesiones planas, es decir, que uno le pasa el dedo a la lesión y no se siente levantada, se siente al mismo nivel de la epidermis, pero tienen cambios de coloración. ¿De acuerdo? Entonces, algo que es el típico de las máculas y los parches es planas y con cambios de coloración, pero la diferencia entre una mácula y un parche pues es el diámetro. El diámetro menor a 5 milímetros es para las máculas y mayor a 5 milímetros para los parches. Entonces voy a englobar tres lesiones y ustedes responden si es una mácula o un parche. Esta, esta y esta. Lesión 1, lesión 2 y lesión 3. ¿Qué serían? Parche, mácula y mácula. La 2 no me parece tan menor No, a es un 5 parche. milímetros. Está un poco más 5 grande. minutos es muy... La 1 es claro que para todos claro. La 2 creo que me parece más de 5 y la 3 definitivamente es menor de 5. Entonces tenemos dos parches y una mácula. ¿Es claro para todos? Sí, señor. Sí, doctor. Sí, ahora, algo que no está aquí anotado que debo decírselo es que las máculas pueden, dijimos que tenían cambio de coloración, ¿cierto? Pero hay dos tipos de máculas, las que se llaman hiperpigmentadas
y las que se llaman hipopigmentadas. Entonces en esa dirección, pues lo que importa es el color de la piel de la persona. Si son más oscuras que el color de la piel de la persona serían hiperpigmentadas y si son más claras que el color de la piel serían hipopigmentadas. Entonces en este paciente que le ponemos hiperpigmentada o hipopigmentada. Hiperpigmentada. Hiperpigmentada porque tiene una piel como blanca y las lesiones son lo que llaman café con leche. Por ejemplo, este paciente tiene esclerosis tuberosa. El doctor Rafael se los ha mencionado. eh, y en la piel pues aparecen clásicamente estas manchas café con leche, máculas y parches café con leche. Aquí también la diferencia es 5 milímetros en lo que se llaman lesiones pápulas o nódulos. Pues, son lesiones levantadas, o sea, si uno viera la piel por un costado, la lesión sería así. En la mácula sería así, no habría elevación, pero en la pápula definitivamente uno pasa el dedo y se siente la elevación. Eh, en las pápulas hay diferentes posibilidades en contenido o en constitución, de manera que es un término genérico. Lo mismo para los nódulos. Lo que hay dentro del nódulo puede ser variante en constitución, entonces por eso es una lesión primaria, porque no sabemos el diagnóstico, nos puede indicar diferentes etiologías. El hecho es que si yo hablo de pápula, el diámetro es importante, entonces 5 milímetros como límite para una pápula y más de 5 milímetros para lo que llamamos el nódulo. Entonces acá en la imagen tenemos un nódulo en la parte inferior y en la parte superior tenemos entonces una pápula, arriba una pápula y abajo un nódulo. Ustedes notarán que el diámetro es mayor y menor así. Otra lesión típica en dermatología se llama las placas. Entonces en las placas lo importante es que la base es una lesión levantada, eso no vería la piel, pero a diferencia de la pápula y el nódulo, ambos son levantados, pero en la superficie de la pápula es como una forma de campana. En cambio, en la placa la elevación es lisa, no tiene esa forma de campana, sino más bien es como una superficie regular en toda la extensión. O algunos consideran que las placas son la fusión de pápulas o de nódulos. Si ustedes miran ahí, esta lesión que les estoy poniendo aquí con la flecha parece efectivamente una pápula y cerca de otra pápula. Puede que la placa la estén formando dos pápulas que se estén uniendo. Entonces se considera que pueden deberse a la unión de pápulas, pero lo cierto es que cuando uno le pasa el dedito a la superficie de la lesión, pues no se siente irregular, sino es plano. Entonces no confundan lo que es placas con pápulas y nódulos, porque ahí está como la habilidad de un médico general de cuando más especialista. Y estas son muy clásicas. Ustedes mismos las han padecido. Se han tenido, por ejemplo, varicela o herpes. O se han quemado, digamos, una quemadura de grado 2 puede hacer este tipo de lesiones que se llaman, globalmente, se llaman ampollas. Eso van a ver con el doctor Baracaldo, así se llaman las enfermedades ampollosas. Entonces el término ampolla es global para lo que realmente hay lesiones aquí, vesículas y bulbos. ¿En qué consisten estas lesiones? Son lesiones elevadas que tienen un contenido líquido. Entonces uno ahí a lo lejos ve bolsitas de agua. Desde ese punto de vista, lo importante es entender que esas lesiones tienen un contenido líquido y yo no debo romper la vesícula. Hay un mal de finca acá en Colombia, es que uno coge un alfiler llevado al calor y se lo impacta a la vesícula. Si usted hace eso, rompe la epidermis y deja expuesta la piel a una infección por bacterias de la piel. Entonces, en esa dirección lo que más quiero que tengan en cuenta es que eviten romper las vesículas o las ampollas. Si uno las rompe, es bajo condiciones médicas de seguridad, lo hace en el hospital y como base de tratamiento, pero en la casa hay que recomendarle al paciente que no se explote las ampollas, que no las reviente, porque podemos tener una sobreinfección bacteriana
acompañando a la lesión primaria. ¿Listo? Entonces aquí nuevamente el tamaño es 5 milímetros de diámetro para hablar de vesículas, menos de 5 y bulas mayor a 5. Algunos dicen ampollas y eso favorece, digamos, o sintetiza las dos lesiones. O sea, si usted dice ampolla, no está mal. ¿Qué me gustaría? Pues que sean más finos, que sea vesícula versus bula, porque eso hace que usted sea un poco más pulido. Están las pústulas. Las pústulas son pápulas llenas de pus. Yo ahorita dije que la pápula puede tener diferentes contenidos. Entonces, cuando el contenido es pus, se llaman pústulas. Mire que la dimensión es menor a 5 milímetros. Algo que llama mucho aquí es que alrededor de la elevación hay un halo rojizo eritematoso. Eso hace referencia a que este proceso es inflamatorio y es inflamatorio bacteriano, ¿sí? Donde hay una clara colección de pus que se debe drenar. En la uña hay muchas lesiones, pero un término como genérico que engloba muchas de las lesiones en uña se llama onicolisis. El prefijo de uña en dermatología y en medicina es ónico. Hay diferentes, digamos, enfermedades que empiezan con ónico, por ejemplo, onicolisis, onicocriptosis, onicomicosis, para que uno entienda más o menos que ónico es un prefijo para uña, ¿sí? En este caso, que muchas etiologías en uña pueden hacer que la, la placa ungueal se desprenda de su lecho, o sea, la uña se desprenda de la dermis subyacente. Eso lo pueden dar diferentes tipos de etiologías, pero el hecho es que es un genérico de silicolisis y acá pues ustedes están viendo que se está desprendiendo la uña. Acá donde se ve rosadito es porque hay lecho ungueal que está debajo de esa uña, pero el resto de la placa se ve nacarada, blanquecina, significa que se desprende. Pero ahí no tenemos un diagnóstico, tenemos un síndrome al cual debemos buscarle diagnóstico. Hasta ahora he sido clara con las lesiones primarias. Sí, señor. Doctor, una preguntita. No me acuerdo cómo se llama el síntoma, pero la línea ferropénica, las uñas tienden a apuntar hacia arriba. Esto también podría causar un colidio. Cuenta como parte del síndrome, pero no como una lesión primaria. O sea, tú lo tienes como una, digamos, un hallazgo secundario al síndrome de anemia ferropénica, pero no lo tienes como un hallazgo dermatológico. O sea, uno sabe que si tiene ferropenia va a haber cambios ungueales, incluso en las talasemias, eh, también en la deficiencia de glucosa 6,4 deshidrogenasa y demás. Hay una vaina que se llama onicocriptosis, que es el genérico, pero por ejemplo en hemocromatosis uno también puede ver depósito de hierro debajo de las uñas. Hemosiderosis también se podría ver. Entonces, digamos que los cambios en uña para este tipo de enfermedades oncológicas y hematológicas, como el término que las engloba es onicocriptosis. ¿Listo? Onicocriptosis, voy a anotarla acá. Onicocriptosis. O sea, no hace el diagnóstico, sino como que indica que debemos buscar algo, como les decía hace un rato, las lesiones en piel le indican a uno a veces enfermedades médicas. Y el caso de la dermatología es muy clásico. Vale, perfecto. Vale, ahora esto no les dije que no iba a mostrar fotos por ahora. Los voy a ir envainando con biopsias y el doctor Rafael también los va a ir envainando con biopsias en 3 sesiones. Pero sí vamos a apuntar las definiciones para que cuando yo mencione esta palabra en la biopsia pues se entienda. Primero, acantosis. ¿Qué significa acantosis? Aumento en el número de células de la epidermis, o sea, hiperplasia de la epidermis de manera difusa, es decir, que toda una área de piel específica tiene el cambio. Segundo, disqueratosis. Dis lo hemos hablado muchas veces que significa como
sin regulación, anómalo. Entonces, en este caso, decir disqueratosis significa que el proceso de queratinización en un área específica de la piel es aberrante, es alterado. Y uno encuentra queratinización incluso debajo del estrato granuloso. Ya habrá ejemplos para mostrar. Lo esperable de la queratinización fuerte es que sea por encima del estrato granuloso. Aquí puede haber queratina incluso por debajo de ese estrato. Erosión o ulceración, digamos esa palabra erosión o ulceración como que se, se parecen pero son distintas en algo, ¿no? En ambas hay pérdida de la epidermis. Voy a pintarlo como gráficamente para que me entiendan. Entonces, si usted tiene una piel con erosión, esta sería la epidermis y esta sería la dermis. Entonces, si usted tiene erosión, pierde epidermis, pero no llega a la dermis. En cambio, si hay úlcera, pierde la epidermis completamente. O sea, llega hasta acá. Esto sería una úlcera y esto sería una erosión. En ambas hay pérdida del epitelio, pero en una incompleta y en la otra completa hasta tocar la dermis. ¿Listo? La esponjiosis también es un hallazgo muy clásico en biopsias, es que haya edema en la epidermis que separa los queratinocitos. Ya lo vamos a ver en algunos ejemplos. Esta palabra me parece muy mal usada porque es que confunde. Hasta el día de hoy para usted exocitosis es que una célula expulsaba un contenido hacia el espacio extracelular, ¿cierto? Pero en dermatología, exocitosis es que haya infiltrado inflamatorio en la epidermis. Yo pienso que este nombre exocitosis es muy venenoso para nosotros. Pues entiendan que es un infiltrado inflamatorio epidérmico. Hipergranulosis tiene que ver específicamente con uno de los 5 estratos en la piel gruesa y uno de los 4 en la piel fina, que se llama el estrato granuloso. Y ustedes recordarán que aquí hay un número que es de 1 a 3 capas de células. Entonces aquí es más de 3 capas. Entonces cuando hay más de 3 capas de estrato granuloso se llama hipergranulosis. Ahora, hiperkeratosis tiene que ver con que el último estrato de la piel fina y gruesa, llamado el estrato córneo, se engrose. Entonces no hay que confundir disqueratosis con hiperkeratosis, porque en ambos hay producción excesiva de estrato o de queratina, una queratinización anómala, pero una cosa es que usted encuentre queratina por debajo del estrato granuloso y otra cosa es que aumente la queratinización en el estrato córneo. Entonces, es este que decimos por encima del estrato córneo, un engrosamiento mayor del estrato córneo, es la hiperkeratosis y la otra, la disqueratosis. La lesión tipo lentiginoso significa que aumenta el número de melanocitos en el estrato basal. Ustedes recordarán que en la piel, en el estrato basal, uno encuentra cuerpos de melanocitos y también encuentra células de Merkel. Entonces, cuando hablamos de lentiginoso, significa que hay hiperplasia de melanocitos que se dirige por todo el estrato basal. Mostraremos ahorita unos ejemplos muy precisos. Y está la lesión tipo papiloma, es decir, una lesión, ustedes ya saben que tiene una elevación y un tallo de tejido conectivo en su interior. En este caso, uno va a encontrar en esa lesión papiloma muchas papilas dérmicas pegadas. También en su momento mostraremos ejemplos. Otra vez algo parecido a queratosis, paraqueratosis. Entonces una cosa es la disqueratosis, otra la hiperqueratosis y otra cosa la paraqueratosis. Si ustedes recuerdan en histología funcional, hay un epitelio que se llama paraqueratinizado y es exclusivo de la mucosa de la cavidad oral. Entonces cuando uno tiene patología dermatológica paraqueratosis significa que es un epitelio de piel
que es parakeratinizado sin ser de cavidad oral, que está en otra localización. Y el epitelio parakeratinizado, ¿qué características tiene? Que hay núcleos en el estrato córneo. Los que recuerdan la piel histológica saben que en el estrato córneo uno encuentra células que han perdido el núcleo y los organelos, y únicamente tenemos membrana y por dentro filamentos de queratina en grandes cantidades. Entonces aquí, cuando hay paraqueratosis, no hay precisamente esa morfología, sino encuentro núcleos en el estrato córneo. Otro cambio que también uno lo ve mucho es el de balonización o tumefacción hidrópica. Me gustaría más que hablen de balonización o balonamiento, un poco más simple, y eso significa no edema fuera de los queratinocitos, sino dentro de ellos, porque si es fuera se llama espongiosis. La úlcera ya lo mencioné, la diferencia con la erosión es la pérdida de la continuidad dermoepidérmica. En la úlcera yo llego hasta la dermis o incluso al tejido celular subcutáneo, también llamado hipodermis. Y otro cambio que también es muy frecuente en muchas patologías dermatológicas es la vacuolización del citoplasma de las células, es decir, que hay formación de vesículas dentro de las células. Hasta aquí fui claro con las definiciones. Sí, señor. Bien, ¿sí? Entonces la idea acá es que uno lea muchas veces la lesión, pero a la medida que vayamos con el doctor Rafael viendo cada enfermedad, pues mostraremos biopsias donde podemos practicar ese tipo de términos, ¿ok? Esa es nuestra primera tarea de hoy, tener las lesiones macroscópicas y la definición de las lesiones microscópicas. Y ahora la segunda tarea, que es donde más vamos a demorarnos, tiene que ver con trastornos que se originan en los melanocitos, ¿sí? Es decir, que va a haber pigmentación alterada en la piel y esa pigmentación alterada puede venir de base de melanocitos. Entonces hay diferentes tipos de entidades acá donde vamos a ver la macroscopía para mirar las lesiones macroscópicas y vemos biopsias para entender ciertas lesiones microscópicas. Entonces, este trastorno es demasiado frecuente y muchos de ustedes lo tienen, que se llaman las pecas. El término correcto en dermatología para una peca es epélide. Son lesiones que, pues para los que las tienen y lo saben, son hiperpigmentadas, ¿cierto? Y son clásicas en las personas de piel blanca, sobre todo en los pelirrojos blancos, son muy marcadas las pecas, pero en general, ustedes decidirán en sus casas si las tienen o no. Son lesiones hiperpigmentadas y que tiene una característica muy importante, y es que van a cambiar de color con la exposición solar. En este caso, hay un exceso de producción de melanina que se dona a los queratinocitos. Ustedes recordarán por la histología que eso se llama donación pigmentaria. El melanocito produce la melanina, pero se la entrega a los queratinocitos. Entonces, vamos a mirar acá definiciones. Pues definitivamente aquí ustedes ven que es una piel clara, ¿cierto? Y que va a haber lesiones pequeñas. Aquí la mayoría entonces son máculas hiperpigmentadas, ¿cierto? Y estas máculas hiperpigmentadas, la mayoría de veces son marrones, como cafecitas. Y el cambio que les decía con el sol es que cuando se exponen al sol, las pecas epélides se ven más oscuras. Entonces, a mayor exposición al sol, mayor pigmentación. Eso es algo que es clásico de la peca. Se pone al pecoso, le quita la luz solar y se empiezan a volver más claritas las pecas, pero no se quitan. O sea, no tienen, digamos, una repercusión funcional ni que se van a volver tumores, nada de eso. Simplemente es más como estético y tener en cuenta que hay cambios de coloración con las estaciones, hay cambios de coloración con la exposición solar, etcétera. Entonces acá podemos el típico pelirrojo que
en sus áreas expuestas al sol, pues tiene sus máculas que son hiperpigmentadas. Pero aquí yo les preguntaría, ¿en este momento está expuesto al sol o está fuera del alcance del sol? Como está ahí en la cara. Expuesto. Al alcance. Está expuesta al sol. ¿Se ven muy oscuras o se ven pálidas esas máculas? Oscuros. Paralelas. Pálidas. O sea, quiere decir que aquí no está expuesto al sol. Si les pusiéramos a este pelirrojo al sol, se le van a ver más marrón, más oscuro. ¿Listo? Viene la primera biopsia. Yo les pedí el favor que estudiaran por su cuenta la histología de la piel porque yo no voy a detenerme acá con recuadros de eso. Pero el hecho es que ustedes notan acá sobre el estrato basal que se ve hiperpigmentado y se ve en patrón lentiginoso. Lentiginoso yo lo acabé de mencionar en las lesiones microscópicas. Entonces, ¿alguien puede leer nuevamente la definición de lentiginoso para comprobar en la biopsia de su? El mayor número de melanocitos en el estrato basal. Y es lineal, ¿cierto? Entonces ustedes ven, ahí se ven muchas células que son teñidas como marrón en la hematoxilina. Esos son cuerpos de melanocitos o queratinocitos basales que han captado el pigmento. Entonces uno ve marrón todo el estrato basal, a eso lo llaman patrón léntigo, ¿de acuerdo? ¿Está clara esa biopsia? Sí, pues. Sí. Es lineal el patrón, porque ahorita cuando veamos melanoma van a darse cuenta del patrón de crecimiento vertical que es diferente a este. Entonces, el léntigo es un patrón lineal sobre el estrato basal. Ahora miren que aquí ya nombro léntigo. Léntigo no es la lesión tipo léntigo, sino es una patología que tiene su nombre. ¿Y eso qué es? Una hiperplasia de melanocitos benignos. O sea que aquí ya empieza uno a pensar que hay proliferaciones benignas y proliferaciones malignas en esos melanocitos. Entonces, estos pacientes dueños de un léntigo son como de dos grupos etarios. Los primeros son niños y lactantes y los segundos son adultos mayores. Yo lo anotaría acá porque el texto no lo menciona. Adultos mayores de cualquier sexo y de cualquier raza. No sabemos por qué les aparece, pero lo que sí tenemos claro es su localización. Entonces, puede haber léntigos en las mucosas y puede haber léntigos en la piel, o sea que no son exclusivos de la piel, puede haber en esas mucosas. Y son máculas o placas, ya las vamos a mostrar. De acuerdo a eso, ¿me pueden decir qué edad tiene esta señora? Más o menos, por la piel que uno lo ve. Como 60 años. Es veterana, ¿sí o no? Entonces les preguntaría, aquí voy a englobar tres lesiones, definan si son máculas o placas. La uno, la 2 y la 3. La uno ¿qué sería? La 2 y la 3. Mácula. La 1 no. La uno es mácula, es correcto. La 2, También. Placa. placa. Y la 3, Placa. placa también. Entonces aquí ven lo que acabamos de mencionar. Entonces hay lesiones máculas y hay lesiones placa. Para todos es claro que es hiperpigmentada esa mácula y esa placa. Y algo que es muy del léntigo es que cuando uno las expone al sol o cuando las deja fuera del alcance del sol, el color no va a cambiar, no se oscurecen con el sol. Entonces la peca sí tiene ese comportamiento, en cambio el léntigo no. ¿Listo? Y aquí que ven un patrón léntigo, ¿cierto? Entonces sobre el estrato basal uno ve esa hiperplasia de melanocitos y el exceso de pigmento que se le dona a esos queratinocitos. ¿Está claro? Solo les ayudaría diciendo que un melanocito, voy a englobarlo acá, el melanocito él tiene, está en estato basal y tiene un citoplasma como vacío. ¿Por qué no se ve el pigmento? Porque él se lo entrega a los queratinocitos, él no se queda con el pigmento. Entonces lo benigno usualmente quienes se ven marrón son los queratinocitos, ¿listo? No los melanocitos. ¿Está claro nuevamente el patrón léntigo?
Sí, profe. ¿Qué edad tiene este paciente? Por la piel que se le ve. Unos 65. Más veterano, ¿sí o no? Entonces, ahí les estoy demostrando que el léntigo es también de personas mayores. Es más frecuente que incluso en los lactantes, es más de adultos en nuestro medio. Entonces voy a embolobar nuevamente tres lesiones. Ustedes definen que son una, dos y tres. Son placas. Eso. Más o menos de 5 milímetros. ¿Qué opinan? ¿Máculas? Máculas, es cierto. Placa no, porque la placa será mayor de 5 milímetros. Esto es lo que necesito que entrenen también para su evaluación. En su momento que vamos a hacer. Listo. Ahora ven el patrón léntigo acá, nuevamente. ¿Cierto? En todo el estrato basal se ve hiperpigmentado. Entonces, creo que para todos es claro el léntigo, ¿cierto? Ahora, ustedes tienen lunares y lástima que no estábamos en la clase para examinar los lunares, pero quiero que miren sus propios lunares, ¿no? Entonces, a partir de hoy, para nosotros, no para su mamá ni su papá, le van a decir neomelanocítico o neus melanocítico. En su casa es lunares, ¿cierto? Pero para nosotros no se llaman lunares, sino se llaman neus melanocíticos. Entonces, ¿qué tenemos en la piel? Tumores benignos de piel, de melanocitos. Son neoplasias benignas, o sea que usted no tiene cáncer de piel, sino tiene un tumor benigno de la piel, ¿cierto? Resulta que este tumor se le ha visto relación con la vía de Ras, o sea que hay mutaciones ahí sobre, mire ese lunar y entienda que ahí hay mutaciones y que por eso apareció ese tumor. Y ese tumor, ustedes han mirado con el paso del tiempo en lunar, él va creciendo, ¿cierto? Hay proliferación de melanocitos y eso hace que definamos a un lunar como un tumor benigno. Entonces nunca más vamos a ver un neus igual que hasta hoy. Los que ya habían oído hablar de esto, pues saben esto, pero para los que no hemos hablado de esto por primera vez, pues uno pensaba en lunares hasta hoy, ¿cierto? Entonces, en su familia hay gente con tumores benignos en la piel. Y esos nuevos hay que estar pendiente de ellos, ya vamos a mostrar el porqué. ¿Listo? Entonces, el neus melanocítico es un término genérico, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que no todos los neus melanocíticos son iguales, hay unos que tienen unas características muy importantes que ya voy a mencionar, ¿de acuerdo? Entonces, si hay una lesión frecuente en piel en el mundo, es el neus melanocítico. Casi que todos los seres humanos tienen neus melanocítico. Es raro no tener los neus. ¿Listo? Entonces ya mencionamos que hay una vía protumoral, que es la vía de Ras. Y en la vía de Ras hay también otros protooncogenes que hemos mencionado, eh, que son la familia de BRAF. Ya hemos mencionado en diferentes tipos de tumores benignos o malignos. Entonces entiéndase que aquí hay mutaciones que activan constitutivamente la vía de Ras y Bravo, o sea, que son vías mitogénicas, pero no son acúmulos de mutaciones para definir un cáncer de piel de tipo melanoma, que ya lo voy a mostrar. ¿Listo? Entonces, si un neu se puede volver cáncer, es posible, pero ¿de qué depende? Que se cumplan los hallmarks del cáncer que hemos estado hablando, inestabilidad del linfoma, por ejemplo, es claro, o sea, no es decir que si usted tiene un neus va a salir preocupado y para la casa diciendo que tiene cáncer de piel o que se va a volver es un cáncer de piel, no, debemos cumplir otros parámetros para hablar de que un neus tenga posibilidad de malignización, que es la teoría de Clark que ya más adelante mostraré. ¿Listo? Otros genes que han estado asociados a RAS y a BRAF son los inhibidores de las quinasas dependientes de ciclinas, que también los hemos mencionado, como es el caso de P16, que también se llama inhibidor de quinasa dependiente de ciclina 4A. Y también están las quinasas dependientes de ciclinas, por ejemplo la CDK4 y la CDK6. Es decir, que en la aparición de un tumor de piel va a haber mutación, pero debo entender
que hay unos signos que me van a indicar que ese tumor puede ser maligno o debe ser de observación para definir una biopsia, ¿de acuerdo? Ya lo mostraré en un rato. Entonces, ¿cómo son los neos melanocíticos? Acá el problema es que van a haber tipos de neos. Tipos de neos. Entonces, vamos a hacer la lista de los tipos de neos y miramos luego las fotos. Entonces, el primero se llama neo de la unión. Neo de la unión. El segundo se llama neo compuesto. El tercero se llama neo intradérmico puro. Y aquí está algo que quiero mostrarles primero para que entiendan las biopsias, ¿no? Entonces, la primera es que usted entienda una piel normal. Según la gráfica, ¿cuántos melanocitos debe haber por campo? ¿Muchos o poquitos? Poquitos. Listo. Ahora, con eso usted entiende B, C, D, I. B, hay más melanocitos, ¿correcto? ¿Por qué lo llaman neo de la unión? Porque los nidos de células tumorales están en la unión dermoepidérmica. La unión dermoepidérmica, ¿vale? Entonces aquí hay un nidito de células, aquí hay otro nidito de células. Entonces, aumenta el número de células, pero forman nidos en la unión dermoepidérmica. En otras palabras, ¿se acuerdan de lo de papila dérmica y cresta epidérmica? Creo que lo deben tener ahí en su cabeza. Entonces, los neos de la unión se forman en las crestas epidérmicas. ¿Listo? ¿Hasta ahí fue claro la figura B? Ahora, el C se llama neo compuesto. Hay neo de la unión, ¿correcto? Pero ¿dónde más hay nidos de células? Dentro de la dermis. Dentro de la dermis. Son células benignas, vuelvo a insistir. Ok, ¿está claro el neo compuesto? Sí, señor. Listo. Profe, entonces podríamos decir que sea como una metaplasia. Es que el término metaplasia aquí no es muy, no es muy adecuado debido a que no hay una pérdida de arquitectura en el epitelio. ¿Sabes? Tú ves el epitelio como normal, pero no es que se está volviendo un epitelio otro y tampoco es que la dermis se esté volviendo epidermis. O sea, el término metaplasia no es como válido aquí. No hay pérdida de la arquitectura y no es un tejido que se está convirtiendo en otro. O sea, estas siempre han sido melanocitos, solo que infiltran, esa sería la palabra más correcta, el tejido conectivo subyacente, la dermis papilar. ¿Sí? Entonces no hablamos de una metaplasia, sino hablamos de una invasión o infiltración de esas células en la dermis. ¿Listo? Vale, profe. Ahora, este se llama neo intradérmico puro, porque si ustedes ven ya no hay neo de la unión, sino los nidos de células están propiamente dentro del tejido conectivo. Y el último patrón también se llama neo intradérmico puro, pero con un patrón que los patólogos llaman neurotizado. Si ustedes miran, los melanocitos tienen un cuerpo como más o menos esférico, pero acá en el neo neurotizado se alargan y por eso las estructuras parecen nervios periféricos cuando uno las mira al microscopio. Por lo tanto, eso se llama patrón neurotizado o neurotización de los melanocitos. ¿Está clara las caricaturas? Sí, profe. Bien, pues si usted entiende las caricaturas, pasa a las lápidas. Entonces, de acuerdo a esto, ¿qué tipo de lesión macroscópica tiene este paciente? ¿Cuánto mide eso? ¿Está elevado? ¿Qué nombre le pongo? Mácula. Mácula, correcto. Es una mácula hiperpigmentada, ¿sí o no? Mácula hiperpigmentada. Ahora, ahorita le vamos a poner unos sellos distintivos al melanoma que son la razón por la cual esta piel fue biopsiada. Entonces lo que quiero que vean es, ven esto aquí, esto aquí, esto aquí. Eso es una cresta epidérmica, ¿sí o no? Entra y sale, entra y sale. Y esos son nidos de melanocitos, ¿ok? Notan que aquí no se ve marrón, ¿por qué? Porque es que él le entrega el pigmento a los queratosos, él no se queda con él.
Está claro que eso es un nevo de la unión. Miren acá, también entra y sale, entra y sale, entra y sale, entra y sale. Esas son las crestas y ahí se ven nidos de células. Notan que se cumple lo que les dije, que el melanocito se ve como con el citoplasma vacío. Voy a borrar para que nuevamente lo vean. Ven que se ve como transparente el citoplasma. Ahora, notan que el pigmento está en otras células, no en las del melanocito, sino fuera de ellas. ¿Está claro el nevo de la unión? Sí, profe. Bien. Ahora, el siguiente, entonces, imagínense, se llama compuesto. Entonces va a encontrar nidos de células en las crestas epidérmicas, pero también en la dermis. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipo de lesión tiene el paciente? Mientras yo pinto los nidos de células. ¿La pápula? ¿La pápula? Una pápula, muy bien, una pápula, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiero que entiendan acá? Que cuando se infiltra la epidermis, escuchen esto, cuando se infiltra la epidermis, se levanta la piel. Si no se ha infiltrado la dermis, la piel no se levanta. Entonces, un nevo de la unión es plano, lo ven acá. En cambio, un nevo compuesto se levanta. ¿Listo? Se levanta, ¿por qué? Porque hay crecimiento que se llama vertical. Entonces, crecimiento vertical iría en estas dos direcciones, hacia arriba hacia abajo. Si hay crecimiento vertical de la lesión, la piel se vuelve nódula. O también puede haber pápulas, dependiendo del tamaño. Pero si la lesión crece sin patrón vertical, o sea, es un patrón horizontal, la lesión es plana. ¿Muy claro con eso? Sí, profe. Bien. Ok. Ahora miremos el puro. Usted ya se imagina, no va a haber nidos en la epidermis, van a estar en la dermis. Ahora mi pregunta sería, ¿esta lesión sería levantada o sería plana? El nevo puro. ¿Qué opinan? ¿Plana? Plana. No, porque tiene patrón vertical, porque está echando hacia la dermis. Entonces se eleva. El patrón horizontal sería el que daría lesión plana. Pues mírenlo acá. Uno ya no ve nidos, aquí debería haber un nido, ¿sí? ¿No? Oiga, aquí debería haber un nido, aquí también. No, miren los nidos dónde están. En la dermis. En la dermis. ¿Listo? Todos esos nidos de melanocitos benignos. Notan que el pigmento de melanina se quedó en el tejido conectivo también. Entonces, es importante que uno llegue a biopsia de esto, que si sospecha que esto es un cáncer. Porque si es benigno o uno le ve criterios de benignidad, lo que hace es observarlo. Pero si lo biopsiamos es porque estamos pensando que esto es malo, que es un cáncer. ¿Listo? Nuevamente aquí donde debería estar el nido si fuera nevos compuesto, ahí donde puse la X, pero aquí donde tenemos los nidos, en la dermis. Todos esos son nidos de melanocito. ¿Está claro entonces un nevo puro, intradérmico? Sí, señor. Muy bien. Entonces creo que es claro que deben mirar primero la caricatura y después se meten en la biopsia, ¿ok? Ahora, morfológicamente hablando, hay como unos nevos melanocíticos que son muy, digamos, bonitos en la apariencia o son características o apariencias y no quedan clasificados dentro de los que mencionamos anteriormente. Quedan como aparte, pero son tumores benignos, también hiperpigmentados. Entonces hagamos la lista y los vamos viendo, ¿ok? Se llama nevus congénito, el nevo azul, el nevo de Spitz, lo llaman así, el nevo con halo y el nevo displásico. Este displásico lo voy a poner con comillas, porque el nombre ya a usted no le gusta, ¿cierto? Displásico. Entonces vamos a mirarlos porque se llaman. ¿Qué tipo de lesión macroscópica sería? Como una placa. ¿Cómo o una? Una placa. Sí, porque si uno dice cómo es que está dudando. Una placa.
Ahora si ustedes ven, la pigmentación es como irregular, no es muy homogénea. ¿Y por qué se llama nevo congénito? Porque uno nace con él, nacemos con esas lesiones. Si ustedes miran la piel de un recién nacido, no tiene lunares, los lunares van a aparecer tardíamente, pero este nació con un lunar y es una lesión que puede ser bastante extensa, ¿de acuerdo? Entonces, el diámetro de estas lesiones puede ser de varios centímetros, increíblemente pueden medir a veces más de 10 centímetros, hay nevos congénitos gigantes. Lo que quiero que me digan acá, o lo intenten, es dónde estarían los nidos de células, dérmicos, epidérmicos o en ambulacro. Voy a darles un poco de zoom para que me ayuden con eso. Nidos de células en la dermis, en la epidermis o en ambas. ¿En ambas? ¿En ambas, profe? Muy bien, entonces aquí donde tengo la manita, creo que para todos es claro que hay un nido epidérmico, ¿cierto? Pero uno nota que también en la unión dermoepidérmica hay acúmulo de melanina en este particular que les estoy mostrando acá. Entonces, si lo clasificáramos como convencional sería un neocompuesto, ¿cierto? Está dermoepidérmico, pero, vuelvo e insisto, es un neus que nació una persona con él. ¿Cuál es el problema de esto? Que tenemos un riesgo incrementado de que esa lesión un día se vuelva cáncer, un melanoma. Entonces, por esa razón debemos a este paciente seguirlo, ¿listo? En algunas latitudes del mundo le dicen las marcas del nacimiento, como aquí en Colombia. Entonces, precisamente es por esa razón. ¿Es claro el neocongénito? Sí, profe. Profe, espera, tengo una duda. Sí. Yo he visto que los bebés nacen con eso, pero como que van creciendo y desaparecen. O sea, porque Sí. va desapareciendo. Sí. Es cierto, el curso natural de esta enfermedad es que desaparezcan espontáneamente. Lo que no se sabe es por qué involucionan, porque ciertamente son tumores benignos, hay mutaciones, pero involucionan. Entonces lo que no está claro es por qué dejan ese crecimiento exponencial de células y por el contrario entran en un proceso de desaparición. Pero sí es lo esperable que una marca de nacimiento desaparezca. Pero si permanece, no espera un par de años para que desaparezca. Durante la primera infancia desaparece. Pero si el peladito o la peladita pasaron 5 o 7 años y sigue con la lesión, ese es el excelente candidato para hacerle un seguimiento a largo plazo y pensar que se pueda mantener. Bueno, pero no tenemos claro por qué desaparece. Vale, gracias. El neo azul lo llaman así porque se ve azul. No creo que es claro para todos. Pero más que azul es como una lesión negruzca o morada. ¿Aquí qué sería? En lesión primaria, macroscópica. ¿Pápula? No, Pápula. Si ustedes notan está elevado, o sea, no puedo hablar de mácula porque si se levanta, pues ya pasa a ser pápula o nódulo y ahí hay regla por si acaso no lo vieron. Pues uno sabe que esa lesión mide menos de 5 milímetros, o sea, es una pápula. Ahora les preguntaría, ¿los nidos de células están dentro de la dermis, en la epidermis o en ambas franjas? ¿O hay nidos? Les preguntaría, ¿hay nidos? Uno ve niditos, vuelvan a ver un nidito de células. A ver, les mostramos otro nidito. Vean, ¿se ven nidos así? ¿O no? No hay nidos, ¿cierto? No hay nidos. Entonces, en este caso no hay nidos, sino que uno ve las células como formando espirales, formando remolinos en diferentes direcciones. No sé si es claro cómo se está comportando las células, y hay mucha fibrosis. Uno ve fibrosis y alcanzan a ver que hay tractos ahí de tejido conjuntivo. Si ustedes miran acá, está es un patrón de remolino, unos para un lado, otros para el otro, y fibrosis entre ellos. Acá estamos viendo, por ejemplo, pigmento de melanina en algunas células. ¿Qué célula creen que se puede captar el pigmento ahí en la
ver, porque aquí no puedo hablar de queratina, esto es una base. ¿Qué células se les ocurre que podría ser? Piensen en células del tejido conectivo que pudieran captar de pronto melanina. Hay dos que son muy clásicas. Un adipocito. No, no. Piensen, alguien que se come todo. Alguien que se come todo. Los macrófagos. Las dendríticas no, los macrófagos sí. ¿Y otro cuál sería? Los fibroblastos. Pues es la célula más abundante del tejido conectivo. ¿Está claro el nuevo azul? Cito. Se llama el neopónimo, pero el nombre técnico patológico se llama neu de células informes. Acá, si ustedes miran, el color es rojo, ¿cierto? Y es pápula, en estos casos. Y a este lo llaman así neo de células fusiformes precisamente porque los melanocitos no tienen una clásica forma de cuerpo esférico, sino es lineal. Pero también forma nidos, no tan que aquí. Bueno, este de los epidérmicos, dérmicos o compuestos. Hay en epidermis y dérmicos. Hay nidos epidérmicos, pero aquí hay nidos dérmicos. Pero hay nidos, sin embargo los nidos tienen células que son como alargaditas, ¿de acuerdo? Este tiene un problema y es que uno puede confundirlo con hemangiomas. Creo que el doctor Baracaldo les habló de tumores vasculares benignos y este es el principal representante. Entonces, a los hemangiomas uno no los biopsia, a los nevos de Spitz sí los biopsia. Entonces, eso requiere de un ejercicio de diagnóstico y de la edad del paciente para pensar si uno biopsia o no. Aquí es claro por qué se llama nevo con halo, pues tiene una pápula, ¿cierto? En el caso de la derecha es pápula o mácula. Mácula está plana, ¿sí? Pero en estos dos casos, incluso el primero no es pápula, es también como mácula, solo que está un poquito lejos. Pero creo que es claro que se le ve una zona de hipopigmentación alrededor del nevo, ¿cierto? Entonces es por esa razón que lo llaman así, nevo con halo. Algo que es clásico de este nevo es que tiene un infiltrado inflamatorio crónico. Hay linfocitos ahí en la dermis acompañante, ¿ok? Y yo les puse unas comillas ahorita a uno, ¿cierto? Les dije, pilas por el nombre. Si uno dice displasia, usted ya se asusta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya sabe que la morfología, la arquitectura, ahí está alterada y hay ya una lesión premaligna, ¿cierto? Entonces, cuando uno le dice neodisplásico, lo mejor que pueden hacerle a uno fue habérselo quitado. ¿Por qué? Porque es una lesión precursora de melanoma, ¿de acuerdo? Y eso lo descubrió Sir Clark hace también más de 40, casi 50 años, ¿no? De haber dicho Clark que esto podía pasar. Entonces, la teoría de Clark consiste en que él describe las lesiones patológicas precursoras de melanoma y pone una como capital al neodisplásico. Él lo describe, él lo describe en las biopsias y lo cataloga como una lesión premaligna, y también describe la posibilidad de que esas personas que tienen nevos displásicos puedan sufrir cáncer de piel tipo melanoma. O sea, Clark hizo mucho por nosotros. Entonces quiero mostrarles aquí primero esto. Nosotros ya hablamos de esto, ¿cierto? De lo normal, del nevo de la unión, pero quiero que miren aquí esto. Notan que las células que hay ahí en el cuadro C, uno ya ve cambios de displasia. O sea, uno ya ve unas células ahí como que no gustan, tienen como hipercromatismo, tienen aumento en el tamaño. Entonces ya aquí esto es una lesión premaligna.
Notan que aquí hay patrón lentiginoso, porque estoy haciendo crecer los melanocitos de manera lineal, pero también tengo un patrón verticalizado. Entonces, ¿qué significa? La lesión B sería levantada o sería plana en B. Plana. Y en C, Elevado. eso creo que ya captaron la idea. O sea, cuando crecen los melanocitos verticalmente, la piel se levanta. En cambio, si lo hace linealmente, no. Entonces, el gráfico C es un nevus displásico. ¿Listo? O sea, hace que pudo haber sido un nevus benigno, pero en este momento ya empezó a tener, digamos, unas características de malignidad que lo preocupan aún. ¿Listo? Y esa lesión premaligna, según la teoría de Clark, se va a volver un melanoma temprano. ¿Por qué lo llaman temprano? Porque no hay invasión linfovascular. Miren que los nidos de células tumorales ya proliferan de manera vertical hasta llegar a la epidermis más superficial y a la dermis más profunda, pero los vasos sanguíneos, miren, están libres. Y el el melanoma avanzado ya sería una proliferación masiva que incluso llega a tener compromiso linfovascular. ¿Listo? ¿Está clara la teoría de Clark? Sí, profe. O sea, hace que nosotros tenemos que tener cuidado de ciertos tipos de lunares, entre comillas lunares. Hay que mirar ese lunar y enseñarle a los pacientes a qué tipos de lunares debemos tenerle preocupación, ¿vale? Ya vamos a mostrar unas macroscopias de eso. En esa dirección pueden aparecer ya mutaciones que le confieran características malignas al nevus, y son de los genes que habíamos estado mencionando hace un rato, ¿sí? P16, CDK4 y CDK6, está RAS y está BRA. ¿Listo? Entonces los genes son los mismos que mencionamos hace un rato para nevus benigno, pero aquí van a tener un comportamiento ya de acúmulo de mutaciones, porque ya presenta un hallmark del cáncer, que es precisamente esa anaplasia. Entonces vamos a mirar acá esto. Ese paciente tiene muchas lesiones, ¿correcto? Tiene máculas, tiene placas, tiene pápulas, ¿cierto? Todas hiperpigmentadas, pero al médico le llamó una la atención. Entonces al médico le llamó esta. Entonces vamos a ir al ABCDE para devolvernos y indicar por qué a él le preocupó la lesión. ¿Listo? Entonces, por favor, escriban esto, es el ABCD del melanoma. Esto hace que un lunar se preocupe usted y lo siga o lo biopsie, ¿de acuerdo? Entonces, el ABCD del melanoma es asimétrico, bordes irregulares, cambios de coloración, diámetro mayor a 5 milímetros. Algunos libros dicen 6, pero en la nacional nos quedamos con 5. Y evolución cambiante en el tiempo. A, B, C, D, E. Entonces apunten A, B, C, D, I y nos vamos a devolver al nevus que no le gustó al doctor y que por esa razón lo mandó biopsiar. ¿Por qué biopsiaron este? ¿Qué tiene este que lo preocupe a uno dentro del ABCD? Bordes asimétricos, cambio de coloración. Sí, ¿qué más? Ahí está la regla. Es mayor a 5. Ah, listo. Por esa razón terminó en una biopsia, ¿de acuerdo? Porque tiene ABCD preocupante. Entonces, ¿cuándo uno debe biopsiar un nevus? Entre comillas, cuando sospecha que sea una lesión maligna, ¿de acuerdo? Es mejor que la biopsia salga nevus displásico a que le digan melanoma avanzado, porque el melanoma avanzado es casi que una sentencia de muerte. Entonces entiendan que los lunares, muchachos, hay que revisarlos con calma, hay que revisarlos con respeto, porque pueden ser lesiones premalignas si cumplen algo del ABCD. Entonces, ¿tienen una duda con un ABCD? Parce, mándeselo al dermatólogo y no chimbea tanto.
¿Por qué? Porque de pronto le dice al paciente que nos vemos en 6 meses y no le vuelve, como son los pacientes acá. Eso es mejor mandarlo rápido y que el especialista les diga las cosas y ustedes envainarse. ¿Listo? ¿Está claro entonces por qué esto fue biopsiado? Sí, profe. Ok, entonces acá en la biopsia hay una biopsia de lejos y una biopsia de cerca, ¿cierto? Entonces en la biopsia de lejos uno ve que la arquitectura de la epidermis no es la mejor. Quiero que miren que se ven nidos de células, pero las crestas epidérmicas no son como tan definidas. Creo que también notan que las crestas epidérmicas son como muy largas, ¿cierto? Miren aquí ese espectro. Entonces, si nos acercamos a esta piel fina, miren que aquí yo veo nidos de células, ¿los ven? Pero también uno ve nidos de células profundas. Ahora, quiero que acerquemos y nos digan a todos qué le ven de raro a esos nidos de células. ¿Qué tienen de raro esas células que están ahí en el círculo rojo? Que uno dice, esta vaina como que no. Sus núcleos como pleomorfos. No sé. Hay pleomorfismo nuclear, sí. Y es más, hay hipercromatismo. Se ven muy oscuros los núcleos. O sea, eso es lo que a uno no le cuadra y por eso se debe biopsiar o se ve en la biopsia que es displásico. Ahora quiero que miren algo que es aquí. Voy a cambiarle el color. Quiero que miremos esta franja de acá. Y vamos primero a la caricatura, ¿ok? Lo que se ve en hilitos azules son las fibras de colágeno, ¿cierto? ¿Qué le está pasando a las fibras de colágeno en el neo displásico? Se horizontalizan y empiezan a acumularse en ese patrón horizontal. Ese cambio es clásico también del neus displásico, ¿listo? El tejido conectivo toma como ese aspecto de organización que no tiene el tejido conectivo clásico. Si uno piensa en el tejido conectivo clásico, el patrón de la distribución de las fibras colágenas es aleatorio. En cambio aquí, si ustedes miran, se ven todas las fibras de colágeno y los fibroblastos en la misma dirección. Entonces eso también hace que uno le sospeche o haga el diagnóstico de neo displásico, ¿listo? Es claro ese hallazgo ahí en la biopsia, la fibrosis en lineal, sería el término como técnico. Sí, profe. Profe. Ok, aquí también tenemos otro caso. Entonces, si ustedes miran, hay nidos de células, ¿cierto? Pero tienen displasia, uno no las ve bonitas, hay unas que tienen mucho pleomorfismo. Y si ustedes miran acá, ven el patrón de colágeno derechito en todos estos pedacitos. Miren que se ve todo en la misma dirección. En cambio, miren cómo debiera verse un colágeno normal. O sea, todo aleatorio la distribución de las fibras. ¿Listo? ¿Está clara la biopsia? Sí. Sí, profe, está claro. Bien. Ahora vamos a hablar del cáncer de melanocitos. ¿Listo? Es muy importante el cáncer de melanocitos. Es uno de los tumores más frecuentes de piel, pero es el más mortal de los cánceres de piel. O sea, si uno piensa en cánceres de piel, está el vaso celular, el escamo celular, pero el que más mata es este. Y tiene un factor de riesgo claramente caracterizado, muchachos. La luz ultravioleta sobre los melanocitos. Entonces quiere decir que este cáncer es típico de personas que se exponen demasiado a la radiación del rayo ultravioleta. No conocen el bloqueador, no conocen las gorras, no conocen los sombreros y rayo directo del sol. Eso hace que ustedes recuerden, se hagan dímeros de pirimidina, ¿cierto? Que es son formas de lesionar el ADN. Y si usted se expone, no repara esas lesiones y queda con mutaciones definitivamente que pueden llevarlo a la aparición de estas células tumorales malignas. Ahora, si uno lo agarra temprano y por eso la premura de biopsiar un neus, entre comillas, es que si usted agarra temprano al paciente y le hace la biopsia, usted lo opera con la biopsia y lo cura. Entonces,
es una gran noticia que usted pueda curarse de un cáncer de manera quirúrgica. Entonces, si tenemos un nevus como sospechoso y lo biopsiamos y nos dice el patólogo que es un melanoma, pero sin invasión linfovascular, eso es una noticia espectacular. Pero si usted se demora en que es el lunar, no, que eso es un lunar, que eso es un lunar, le da vueltas y le da vueltas, cuando lo biopsia es demasiado tarde y ya hay compromiso metastásico. Entonces, por eso mencionamos este cáncer como muy venenoso, porque las lesiones premalignas a uno puede que lo preocupen, pero habrá médicos que se relajen con una lesión de esas que piensan ellos que también es un lunar. ¿Dónde van a estar localizadas principalmente esas lesiones? En piel fotoexpuesta, piel fotoexpuesta. Pero uno también puede tener melanomas en otros lados, muchachos. Por ejemplo, en la mucosa oral, en la mucosa anogenital, la mucosa también del esófago, yo he visto algunos ahí. En uvea también he visto melanomas, en el ojo, en la uvea, que es la capa vascular. Y en las meninges, que sí nunca los he visto, pero en esófago, en uvea, sí los he visto, sí los he visto. ¿Qué ha cambiado entonces la epidemiología del melanoma? Pues la sensibilización hacia la protección solar, ¿cierto? El uso de bloqueadores ha permitido también que tengamos una menor fotoexposición y eso hace que la epidemiología haya cambiado mucho. Me acuerdo que también ha cambiado mucho el diagnóstico y la mortalidad, pues que estamos más pendientes de los dichosos lunares. Estamos ya sensibilizando a la población para que esté pendiente de sus lesiones, para que vaya a consultar cuando considere que un nevus es sospechoso. Entonces el ABCD también cambió marcadamente el diagnóstico y la mortalidad de este tipo de cáncer, ¿vale? Sin embargo, sigue habiendo casos y sigue habiendo muertos. Acá es una cifra de Globocan que es más o menos cercana. 100.000 casos de melanoma en los Estados Unidos con, miren, casi 7.000 muertos. O sea que el número de muertos sigue siendo significativo, ¿de acuerdo? Entonces, hemos podido mejorar y conocer un poco la parte molecular del melanoma ha llevado también al desarrollo de unos tipos de terapia dirigida que son los inhibidores del punto de control inmunológico, es decir, el anti-PDL1 y el anti-PD1, y también hay inhibidores anti-BRAF. Ya sabemos que BRAF tiene aquí cabida, ¿listo? En tipo de melanoma pues puede haber hereditario y puede haber adquirido. Entonces el más raro sería el hereditario y sobre todo en unos tipos de síndromes con penetrancia variable que son autosómicos dominantes, es decir, que hay mutaciones en línea germinal que pudieran ser pasadas a los hijos de estos pacientes y generarles cáncer tempranamente de piel. Muchos de esos genes ya los hemos mencionado, pero también a uno que no hemos mencionado, que les pido apunten, es el gen de la telomerasa, que es el TERT, que lo hemos mencionado ahí, TERT. Entonces la telomerasa ya saben ustedes cómo funciona y mutada pues puede hacer que las células se inmortalicen, ¿no? Esto ya lo hablamos. Otra cosa, quemaduras. Aparte de la exposición solar, que es el clásico factor de riesgo, también las quemaduras en piel pueden generar un melanoma. Sobre todo las quemaduras de segundo grado o las quemaduras de sol repetidamente sobre la misma área. Entonces a la gente que le encanta quemarse la piel, hay blancos que quedan como cangrejos, dirían algunos, rojas a piel por ponerse al sol, frecuentemente pilas con esos cánceres, porque somos, digamos, somos fruto y presa de nuestros propios inventos. El cáncer de piel, conocemos el factor de riesgo claramente establecido que es la quemadura solar o la exposición solar prolongada y nos seguimos exponiendo. Los blancos uno los ve ahí disque bronceándose, ¿no? Dicen que me voy a broncear y resulta que lo que tienen es una quemadura severa sobre la piel, incluso a veces se queman tanto que les salen ampollas, o sea, la de grado 1 se volvió grado 2 y no les da nada y se siguen exponiendo. Entonces, esto que estoy hablando es más para los de piel blanca que para los morenos.
Los morenos tienen digamos, un factor de protección que es precisamente que hay más donación pigmentaria. No es que el blanco no produzca melanina, sino que dona menos la melanina a los queratinocitos. Entonces, en esa dirección es más frecuente el cáncer de piel en los blancos y son los que más se exponen. Entonces, hagamos una campaña en nuestros salones para que los blancos pues los protejamos más del sol, les regalamos un gorrito, les compramos un bloqueador con un buen factor UV, el mejor factor UV es por encima de 30 hacia arriba, dependiendo de qué tan blancos seamos, es mejor un factor UV mucho más alto, eso lo dice en el frasco del bloqueador, ahí dice UF 30 o UF 40 o UF 50, etcétera. Entonces, entre más blanco, pues el factor de protección debe ser mucho mayor. ¿Listo? Aquí también podríamos anotar a PI3KKT, sería otro gen que de pronto sería importante dentro de esa familia de genes protoncogenes que hemos hablado acá. ¿Listo? También hay un patrón o un grupo de los que son familiares con patrón autosómico dominante. Lo llaman el síndrome de melanoma familiar autosómico dominante y ese es clásico que uno tenga familiares de primer grado, incluso a veces segundo grado, que tengan compromiso de melanoma, varios afectados dentro de la familia, ¿listo? Entonces, pues el rey de la mutación es BRAF, les pido que lo apunten, BRAF es muy, muy importante. Por eso se han generado drogas anti-BRAF, precisamente porque es uno de las mutaciones activadoras como más desencadenante, ¿listo? Y después RAS y por ahí en el tercer lugar, cuarto lugar, KIT, que también es un protoncogen, ¿verdad? Entonces, piénsenlo así, miren que ahí está la vía PI3KKT, la vía RAS, ¿cierto? Por lo tanto, PITEN se podría meter ahí. ¿Por qué? Porque PITEN, si perdemos el control, queda hiperactiva la vía PI3KKT. Entonces, ¿se acuerdan que un día miramos esta gráfica? Pero desde el punto de vista de supresores tumorales y protoncogenes, pues aquí está claramente la vía del melanoma desde esos genes que hemos estado hablando. Entonces, uno puede tener desde el receptor tirosinclinasa, que en este caso, por ejemplo, es KIT, RAS, PI3K-mTOR, PITEN como pérdida de supresión tumoral, BRAF, MEK, ERK. Vean muchachos, en todos estos hay fármacos, no sé si los están viendo ahí. Hay inhibidores de mTOR, inhibidores de AKT, inhibidores de PI3K, inhibidores RAS, inhibidores BRAF, inhibidores MEK. O sea, en la mayoría de cánceres, entre más molecular se descubra, entre más se dilucie la cascada de señal y demás, más fármacos se pueden sintetizar, ¿cierto? Pero lo mencionamos un día cuando hablamos en el inicio del cáncer. Si usted tiene un cáncer, esas células se vuelven resistentes incluso al tratamiento por la teoría darwiniana de supervivencia de las células tumorales. Entonces, aquí pasa lo mismo. Hay muchos fármacos disponibles, muchos de ellos son muy costosos, pero pues se los entregan a los pacientes, pero lo que es preocupante son las tasas de resistencia de esos inhibidores que estamos mencionando. Cada vez aparecen tumores que son un poco más resistentes a los tratamientos. Entonces, eso nos pone a investigar más y nos pone en una alarma para esa posibilidad de agresividad de los cánceres. Entre más los toriamos, esa sería la palabra coloquial, entre más toriamos al cáncer, él se va a volver un poco más avispado y va a tratar de resistir a esos fármacos. ¿Listo? Entonces miren que la farmacología en la parte oncológica ahora es molecular dirigida, es decir, que uno ya no piensa en la quimioterapia convencional, en la radioterapia convencional, sino estamos generando medicamentos dirigidos contra moléculas específicas de las vías oncogénicas, ¿de acuerdo? Entonces eso es esa parte molecular, ¿vale? Ahora, si tenemos acá el ABCD, díganme por qué esto fue llevado a biopsia. ¿Qué tiene del ABCD al examen físico? Bordes circulares. Asimetría Tiene A, tiene B, tiene C,
tiene D, ¿cuánto medirá más o menos esa lesión? Al menos unos 10 milímetros. Tiene más de 5 milímetros, ¿cierto? Eso es lo único que yo tengo que preguntar. ¿Cuánto? Pues yo creo que esta lesión mide más de 1 centímetro, ¿cierto? Ahora, el E, porque la pregunta es si el E de dónde sale, de preguntarle al paciente cómo cambió esa lesión en el paso del tiempo. ¿De acuerdo? Uno le dice, ve, ¿y cómo era la lesión? Entonces, no, doctor, yo empecé a ver que eso empezó a crecer y a crecer. Con el paso de los días yo la empecé a ver que se extendía, empezó plana y se levantó, ¿sí? Entonces, el E viene de cómo cambió con el paso del tiempo, ¿listo? Notan que se ve unas áreas marrones, otras se ven negras, otras se ven rojizas, a veces se ven zonas verdosas, azules, o sea, los cambios de coloración y los matices aquí en el color son muy variables, ¿listo? Notan que es muy irregular el borde, miren que es muy irregular. Ahora, si uno lo mirara de frente, ahí lo estamos viendo por encima, si uno lo mirara de frente, uno ve así el melanoma, elevado, plano, elevado, así, ¿cierto? Notan que esta zona es la más elevada, acá está parcialmente elevada y se ven áreas planas. A eso también hace referencia lo de los bordes irregulares. ¿Listo? ¿Está clara la macroscopía? Sí, profe. Ustedes son médicos generales que hacen con esta vaina. Les llego así, ¿qué hacen? Y pues eso habría que biopsiarlo. Listo. ¿Qué hacemos entonces como médico general? Con dermatología. Pues no sé, mandar con dermatología ¿Para cuándo lo vamos a mandar? de una, o sea, ya. Ya, sí. Yo creo que después de que salga la biopsia, ¿no? No, porque usted no biopsia, China. Usted tiene que mandar a quien biopsia. ¿Y quién biopsia esta vaina? O el dermatólogo o el plástico, ¿sí? Entonces, ¿para cuándo es para allá? Porque es que ¿qué necesitábamos saber aquí? ¿Dónde va esa vaina? ¿Sí? Si ya se metió a los vasos sanguíneos. Porque si ya se metió a los vasos sanguíneos, estamos en un serio problema que es que tengo que buscar las metástasis. Si se metió a los linfáticos, tengo que buscar ganglios linfáticos comprometidos. ¿Me entienden que la premura es de, si ya está instaurado la sospecha alta, tengo que biopsiarlo para allá? Entonces hay que mandar los prioritarios, ¿sí? Incluso a veces hay unas EPS que no son tan malas, hablemos de EPS no tan malas, que usted pasa una interconsulta prioritaria y le consiguen cita al paciente la misma semana. Eso sí pasa. Pero a ver, hay otras EPS, muchas, que usted manda interconsulta para dermato y pasan 3 meses o más y no mandan a este paciente. Entonces, lo importante que es que tengamos claro si ese paciente va a llegar rápido a la biopsia, porque si no llega rápido, estamos en serios problemas porque esto va a seguir un curso invasivo, ¿listo? Entonces yo les preguntaría, si tenemos en cuenta la A, cuando yo mire la biopsia, ¿tendré patrón de crecimiento lineal o vertical o ambos, según la imagen que estamos viendo en A? Ambos. Ambos. Ambos, esto echa para los lados y echa para arriba. Entonces, es lo que estamos viendo en las biopsias precisamente. Notan que hay nidos de células en la epidermis, pero seguramente ya hay nidos de células en la dermis. Creo que es claro para todos que en la biopsia B hay infiltrado inflamatorio crónico, ¿cierto? Hay muchos linfocitos ahí metidos. Entonces, es clásico en el melanoma que se produzcan reacción inflamatoria crónica sobre los nidos de células. Ahora, ven que hay melanocitos en el estrato granuloso incluso, en el estrato espinoso, quiere decir que esto crece verticalmente, ¿sí? Y lo hace hacia la epidermis superficial y se va hacia la dermis profunda, ¿ok? Miren acá el pigmento. Entonces, si ustedes miran, hay células que son hiperpigmentadas. Estas células pueden ser los mismos melanocitos o pueden ser células de tejido conectivo que captaron el pigmento. Aquí lo que es claro es que hay un nido de células, llamémoslo con rojo. Aquí hay unos nidos de células en la profundidad, ¿cierto? Mírenlos acá. Pero ¿dónde nació todo? Aquí, y tiene crecimiento vertical. Entonces, cuando hay crecimiento vertical, entre más
vertical crezca hacia la superficie epidérmica, se eleva más, y entre más crezca en profundidad, se eleva más, ¿cierto? Entonces, por eso la asimetría también lo hace a uno sospechar, ¿cierto? Ahora, esto de acá es un ganglio, ¿sí? Que ya hablamos del ganglio centinela, ¿se acuerdan de ese concepto en mama? Aquí están marcando esta proteína HMB45, que es un marcador de melanocitos. Y miren que aquí salieron unas positivas. Esto sería la cápsula del ganglio. Esta sería la parte de los nódulos linfoides, y a uno ya tiene ahí un nido de células. O sea, eso ya se salió de ahí. Si usted ya salió de ahí, lo que toca es buscar metástasis a distancia, y con eso definimos el TNM, ¿se acuerdan? Para ver qué procede. Entonces está clara esa biopsia. Sí, señor. Bien. Vean que este no se ve tan malo, ¿sí o no? No se ve tan mal. Pero lo biopsiaron y se encontraron con la tragedia, ¿cierto? Entonces, aquí hay unos nidos de células en esta biopsia. Miren aquí, no sé si alcanzan a ver, estos son nidos de células. Miren que este está en la profundidad de la dermis profunda, valga la redundancia. Y miren el infiltrado inflamatorio acompañando a esos nidos. Y miren que a la macroscopía no se veía como tan mal. Quiero que vean algo. Notan que aquí se ve piel extendida en la resección. O sea, miren dónde está la lesión, y tenemos una lesión ampliada. ¿Por qué creen que lo quitaron así? Hicieron más ancho el corte, no tan al ras de la lesión pigmentada, sino se fueron más allá. ¿Por qué creen que lo hacen? Pues porque Porque está este el diámetro diámetro está aumentando. ¿Cómo? ¿Por qué creen que Porque biopsiaron más hacia el lado, hacia tejido sano, aparentemente sano? ¿Por qué? Porque puede haber ya como infiltración. Exacto. Uno sí, no se puede quedar con la anatomía, sino debe pensar en la histología. Entonces, si yo me llevo solamente la lesioncita ahí en la zona donde están los cambios de coloración, yo no sé cómo está a 1 centímetro de ahí, no sé cómo está a 7 milímetros. Entonces, para el patólogo es importante que la biopsia que manden sea con bordes sanos o bordes libres, se llama eso. Y si él dice que los bordes son negativos, usted hizo bien la biopsia. Porque si él le dice bordes comprometidos, toca volver a intervenir al paciente. Que quiere decir que hacia cualquiera de los costados todavía hay tumor, ¿sí? Entonces, por esa razón se hacen resecciones ampliadas en dermatología. Y acá, pues estamos viendo nidos de células. Todos estos son nidos de células, acompañados también de ¿qué? De infiltrado inflamatorio. Y acá en esta estamos más de cerca, y miren miren esos melanocitos con dos núcleos, por ejemplo. Miren este núcleo de melanocito con forma de riñón, ¿cierto? Uno dice, esto tiene toda la anaplasia que quiera, ¿vale? Ahí hay pigmento de melanina que está en el tejido conectivo o sobre otras células. O sea, claramente la biopsia le dice a uno qué tan mal va la situación, ¿ok? Listo. Entonces, ¿es claro el melanoma? Sí, profe. Bien. Pero dos preguntas, profe. Ujú. Es acerca, digamos, la luz, por ejemplo, la de las pantallas, los bombillos también puede ocasionar No, melanoma. no. Debo decir el Mm, carretazo perdón, que me estaba comiendo una chida, que me regalan unas achiras y están buenísimas. vale. No, nada, eso es carretazo de la gente. Entonces, exposición ¿se acuerdan de los rayos UVB? Y había UVA, UVB y UVC, ¿cierto? Entonces, el UVB es el peor, y el UVC. Esos son los que salen en el rayo solar, ¿de acuerdo? Los de las lámparas ¿se acuerdan que una vez hablamos de los bebitos ictéricos que les hacían eh, radiación con UV en sus cámaras de fototerapia? Imagínese, o sea, pónganle sentido. Imagínese uno meter a ese bebé bajo un rayo UV que sea carcinógeno. Desde chiquito lo mutamos, ¿cierto? Entonces, no, las lámparas de fototerapia tienen rayos UVA, que son rayos UVA que no lesionan el ADN, ¿listo? O sea, el tipo de rayo
al cual se expone el paciente es capital. Entonces eso de lámparas o de cámaras de fototerapia, no se preocupen que eso es tratamiento y es controlado y es rayo no carcinógeno. ¿Listo? Vale, y la otra pregunta es, si tenemos una pápula que parece normal, pero alrededor le empiezan a aparecer como máculas cercanas, ¿puede ser algún signo de alarma o otra cosa? No sé. Ujú. Nada, el ABCD es lo que los lleva a ustedes a preocuparse. Entonces mirar bien las máculas, mirar bien las pápulas, las miden si es necesario con una regla, si no se tienen confianza al ojímetro, pues le hacen la medición, le preguntan mucho al paciente por cuánto tiempo lleva con la lesión, eso es clave, si él ha notado cambios de la lesión con el paso del tiempo, porque eso es lo que a uno lo lleva a preocuparse y decir, nada, biopsiemos esta lesión y nos quitamos de encima la, la lesión maligna, ¿listo? Vale, gracias. Profe, qué Ok. pena pregunta. En la biopsia decías que había que también realizarlo con los bordes sanos. ¿Hay alguna posibilidad de que se esté encontrando, digamos, como una expansión del melanoma o no es posible en el borde sano? Por eso mismo lo hacemos con borde sano, porque el patólogo debe decir que el borde está libre, porque si él dice borde comprometido por células tumorales, toca volver a citar al paciente para volverlo a operar, porque toca hacerle una resección más amplia. Cuando él dice bordes libres, es bueno porque es suficiente la resección, o sea, es más, miren cómo es la cosa. Entonces, digamos, esta es mi piel con la lesión. Entonces, si yo la miro por encima, debería tomar bordes libres así. Pero si yo pienso en profundidad, pues mi lesión sobre el nivel de la piel sería esta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo la cortaría? Como así, miren. O sea que hago como un cono más o menos para que me entiendan, llegando hasta la dermis profunda. ¿Por qué? Porque si hago el corte listo con bordes sanos, pero lo hago así, yo digo, y cuando la voy al patólogo aquí, ¿qué? ¿Cierto? Entonces, uno se profundiza la dermis profunda, valga la redundancia, para que le salga el mayor bocado posible. Y aseguremos que los bordes son sanos, ¿de acuerdo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, ok. A mí me parece que piel es bonito, no sé a ustedes qué tal les parece. Piel tiene cosas chéveres, parece que es un temita también como bacano. Y ahí uno entiende que la piel trae como mucha información que uno a veces como médico desprecia. Imagínense gente poniéndole corticoide a esta vaina, o sea, y pasa muchachos, poniéndole corticoide a un cáncer, o sea, yo digo, pero este man, ¿qué carajo hizo? Esta vieja, ¿qué hizo? Pasa muchachos. El corticoide clásico se llama hidrocortisona o betametasona en crema. Médico que no sepa, en general, le pone a todas las lesiones en piel esa vaina. Y yo creo que hasta le echará la bendición a la lesión para ver qué pasa. Listo. Ok, yo creo que es suficiente. Esa es más las lesiones que quisiera que vieran. Si quieren le pegan una revisadita de estas, pero no me interesa tanto. Me interesaba era llegar ahí a melanoma porque es muy frecuente, ¿listo? Entonces, esta es la que no tiene evaluación de imágenes, ¿cierto? Este sería para el examen sexto. Así es, profe. Sí, profe. Entonces, aquí ciertamente me gustaría que me paren bolas más cuando hablamos de la fisiopatología, de la epidemiología. Obviamente por amor a esta vaina, pues miramos las biopsias y hacemos todo el ejercicio, pero pues esto lo cambiamos por la actividad del anfiteatro, ¿listo? Pero sí hagamos el amor a la biopsia de piel, que es bonita, ¿listo? Bueno, muchachos, entonces ¿cómo nos organizamos para este fin de semana? El domingo, no, hagamos hasta el lunes porque son muchas imágenes. El lunes en la noche me hacen llegar el archivo, ¿listo? Hagámoslo hasta el lunes festivo para que revisen con toda la calma, pues son muchas imágenes y vuelvo y les digo, no se engolosinen con una porque nos van a salir más o menos una por clase, por mucho dos. Entonces no se engolosinen, seguramente lo que preguntaremos con el doctor es un clásico de cada una de las clases. Bueno,
pues me apuntan en las preguntas teóricas y